Aquí va mi historia. Solo he tenido 6 experiencias de ese tipo. La primera es esta. Primero hay algunas cosas que aclarar. 1. Soy de Ecuador y poner picos rotos de botellas en la parte de arriba de los muros para no permitir entrar a nadie es muy común. 2. Cuando tenía de 10 a 12 años a veces mis papás me dejaban quedarme a dormir en la casa de mis primos. Mi prima es 6 meses mayor a mí y mis tíos tenían que salir. Mi prima sabía cocinar y tenía su teléfono siempre a mano junto con los números de emergencia. 3. Además de las botellas rotas sobre los muros, la casa tenía un detector de movimiento que encendía con una luz cegadora cada que se producía un movimiento en la parte del patio de la casa. Esta historia la contaré con un lenguaje sin ninguna jerga de Ecuador para que todos puedan entenderla, si no sería muy difícil de comprender para otra persona que no conozca el lenguaje que se maneja en el país. En una ocasión de estas que yo me quedaba en casa de mis primos, decidimos que como estábamos la mayoría de primos íbamos a cenar lo que prepararía mi prima y el resto prepararía la sala del segundo piso para ver una película. Yo mientras tanto me encargaría de ayudar a mi prima a preparar la comida y oímos una especie de crujidos en el piso como si alguien estuviera arrastrándose para asustarnos a mí y a mi prima, así que salí de la cocina y no encontré a nadie. Decidí no prestarle atención a eso. Después de un momento subimos y vimos la película que acordamos. No estaba ahí nadie mayor de 18 años, tampoco mi hermano mayor porque había ido con mis papás, y la mayoría de mis tíos a una fiesta y los que no queríamos ir estábamos en la casa de mi tío. Cuando terminó la película que estábamos viendo, solo quedamos 3 primos despiertos, mi prima, mi primo menor y yo. Mi primo menor es hermano de mi prima mayor. Ahí, decidimos que dejaríamos a los otros primos dormir en la sala ya que la mayoría tenía una sábana para cada uno y levantarlos solamente los incomodaría. Así que mi primo fue al baño en la parte de abajo de la casa y regresó pálido y corriendo diciendo que había una persona parada en la puerta de la entrada. Para esto pensamos que mi primo estaba bromeando, pero mi prima bajó sin encender ninguna luz por el camino y me dijo que sí había una persona parada en la entrada. Ahí empezamos a desesperarnos y pensar el cómo había pasado por el muro sin haber encendido el detector de movimiento. Ahí decidimos levantar al resto de primos y enviarlos a las habitaciones sin decirles nada para hacer pensar a la persona que estaba ahí que había bastante gente ahí aún. Un momento después de eso mi primo asomó la cara por la ventana para ver si la persona que estaba ahí ya se había ido y la vio fijamente ahí. Su cara nuevamente se puso blanca y nos dijo que seguía ahí. Una vez dicho eso mi prima me dijo que nos escondiéramos en el baño, así que pensamos en armarnos y recogimos unas escobas y pensé que junto con mi primo podríamos golpear a la persona si entraba y subía al segundo piso mientras mi prima llamaba a la vecina que quedó en vigilarlos desde fuera, pero cuando mi prima decidió llamar a la vecina, vimos que la vecina abrió su ventana y empezó a hablar con un chico. Nos calmamos pero al momento vimos que era una persona completamente diferente a los rasgos que podíamos ver en la persona que estaba enfrente del vidrio de la puerta y todavía nos dio más miedo al ver que la persona de la puerta había desaparecido y que era imposible que el chico que pasaba por ahí era la misma persona, ya que no se podía salir tan rápido de los muros. Ahí mi prima nos dijo a mí y a mi primo menor que vayamos al cuarto de mis tíos. Ahí mi prima empezó a llamar a mis tíos y a mis padres, pero nadie contestaba. Ahí le di el número de teléfono de mi hermano para que marcara y le avisara de esto y tampoco salió la llamada. Simplemente la operadora reportaba el teléfono como fuera de servicio. Ahí mi prima dijo que nos fuéramos a acostarnos y ahí oímos que alguien tocaba la puerta de afuera y yo saqué la cabeza por la ventana para ver qué era y vimos a mi vecina diciendo que vio a un hombre grande en la entrada. En ese momento algo sonó desde abajo. Bajé mi cabeza y ahí estaba el hombre viéndome fijamente. Ahí noté un detalle acerca de él, era que tenía una apariencia muy aterradora y automáticamente metí la cabeza y cerré la ventana lo más duro que pude. Ahí mi prima me dijo que sí lo había visto. Mi primo se empezó a hiperventilar y fuimos a otra habitación. Después de llamar un par de veces a mi familia por fin contestaron y dijeron que llegarían en un par de horas después. No les dijimos nada. Simplemente nos dormimos por cansancio y a la mañana siguiente nadie más que mis primos estaba en la casa y no había rastro de mis tíos hasta que llegaron casi al mediodía diciendo que el auto estaba dañado a medio camino y que tampoco habían contestado ninguna llamada nuestra noche y la vecina les había dicho que la llamamos diciendo que había un chico afuera pero que no fue nada. Ahí no sabíamos qué responder. Todo fue tan traumante que ninguno de los 3 mencionó nada de eso nunca. Hoy es la primera vez que la cuento después de casi 5 años después de esa noche. Pues, voy a contar solo la que me pasó en un lugar que no mencionaré. Todo pasó cuando nos mudamos a la nueva casa o mejor dicho, departamento. Era muy acogedor y cómodo para bailar, jugar, etc. En las primeras semanas que nos mudamos un señor vino a arreglar las tuberías porque estaban un poco dañadas y en cuanto se fue le comento a mis padres. Tienen unas niñas muy lindas,
Las dos blanquitos se parecen a su mamá y la morenita al papá. Mis padres quedaron confundidos. La cosa es que, solo somos dos niñas, mi hermanastra morenita y yo la blanquita. Siempre nos pasó con los visitantes que venían a arreglar algo de la casa o a entregarle algo a mis padres. Y mi hermana era la única que la veía, yo solo la escuchaba. Esto más extraño que de terror. Era invierno en el año pasado y estaba sacando a mi perro. Era de noche y entonces lo escuché ladrar hacia el otro lado de la calle donde estábamos, pero no había nadie. Fui y me acerqué, pero seguía sin haber nadie. Lo curioso es que no sé si algo ha pasado ahí o mi perro vio algo que yo no, nunca lo sabremos. En mi casa hay un pasadizo con puertas, casi siempre abiertas. Estaba en mi cuarto y llamé a mi novia buscándola. Paso por una de las puertas y escucho, aquí estoy amor, pero me paso de largo a la sala instintivamente. Ahí estaba mi novia y mi madre mirándome. Con frío pregunté si ella me había dicho aquí estoy amor, pero me dijo que no sabía qué pensar de lo sucedido. Ella dice también en las noches haber escuchado platos o pasos. No sé si califique como terror, pero ahí va. Eso es todo. Si queréis contarme vuestras historias para subirlas al canal, buscadme en Reddit. Yo las leeré todas. Suscribiros para estar pendientes de vídeos de este estilo. Chao.